Gloria a Dios, aleluya. Santo tu nombre. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les continúe bendiciendo. Este es tu hermano Raúl Cruz, del ministerio Señor, tu mano me sostiene. Hoy estaremos hablando, gloria a Dios, del libro Samuel, primera de Samuel, gloria a Dios, sobre el profeta Samuel. Santo tu nombre. Un pequeño estudio. Vamos a hablar sobre el tema, los pecados que tienen consecuencias. Los pecados tienen consecuencias. Gloria a Dios, aleluya. Así que vamos a poner delante de la presencia de Dios todo lo que vamos a estar desarrollando esta noche aquí. Gloria a Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque mi Dios amado, así te ha placido, Señor, danos un día más de vida. Danos fuerza, Señor amado. Gloria a tu nombre, Señor. Así, mi Dios, te pedimos, Señor, que todo aquel que esté cansado, Señor amado, que le dé fuerza, Padre. Le aumente su fe, mi Dios. Y le siga añadiendo, mi Dios amado, bendiciones de parte tuya, Padre. Que ellos sepan, Señor amado, que en ti hay paz. Que en ti, Señor, podemos confiar. Que tú eres el camino, Señor amado. Tú eres el principio y fin, el alfa y la omega. Fuera de ti no hay nada, Señor amado. Gloria a Dios, aleluya. Señor, gracias por tus misericordias que son nuevas, Padre, cada mañana. Señor, prepara los corazones de hoy, del que esté escuchando, Padre. Que tu palabra los redarguya, Señor, en el nombre de Jesús. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Amado, pues hoy vamos a estar hablando sobre una historia que sucedió cuando el profeta Samuel estaba en desarrollo. Gloria a Dios, aleluya. Bajo el tema, los pecados tienen consecuencias. Gloria a Dios. Si más bien han oído de la historia de Sodoma y Gomorra, que eran unas ciudades que el pecado de esas ciudades había llegado hasta el cielo. Y el Señor, gloria a Dios, mandó castigo sobre esa ciudad. Gloria a Dios, aleluya. Pues hoy vamos a estar hablando sobre otros pecados que hubieron en el pueblo de Dios y a consecuencia, ¿qué sucedió? Gloria, gloria a Dios. Samuel, el profeta Samuel. Samuel, la mamá, un pequeño relato de historia. La mamá de Samuel era Ana y ella era estéril. Y
Un día, ella con llanto y lloro y con angustia, estaba en las escaleras de cerca del templo y estaba hablando con Dios y llorando. Y el sacerdote Elí, para ese tiempo, Elí era sacerdote del templo, y la ve murmurando, hablando en voz baja. Casi no se entendía lo que decía. Y él pensó que estaba borracha. Y cuando la reprende, ella le dice: no, señor, no he bebido vino, ni estoy borracha. Es que estoy orándole a Dios para ver si se apiada de mí y me da un hijo. Y entonces Elí, viendo que no estaba borracha, le dice: pues mujer, ve en paz y que Dios te conceda tu petición. No tardó mucho cuando Dios le concedió la petición a Ana. Y Ana tuvo un hijo y le puso por nombre Samuel. Y gracias a esa petición que el Señor le había cumplido, pues ella lo dedicó a la obra de Dios, se lo dedicó al Señor. Y ya cuando Samuel fue destetado, pues Ana lo llevó ante el sacerdote Elí y lo dejó en el templo para que fuera entonces ministro del templo y aprendiera de las cosas de Dios. Qué bonito cuando nosotros le pedimos una petición a Dios, y cuando Dios la cumple, nosotros obedecer a lo que prometimos. Porque hay veces que nosotros prometemos muchas cosas a Dios y prometemos y no medimos lo que estamos prometiendo. Y cuando Dios nos contesta, nos olvidamos de esas promesas que nosotros habíamos hecho. Pero aquí Ana no se olvidó. Ana cumplió. Y viendo en ese crecimiento de Samuel en el templo, Elí tenía 2 hijos que eran los que hacían el servicio dentro del templo, cogían los sacrificios, lo que hacían todo ese tipo de trabajo. Y Elí ya era una persona mayor y los hijos llegaron al momento en que comenzaron a desviarse demasiado de bien. Una cosa impresionante, eran ministros del templo y hacían todo tipo de pecados. Bebían, andaba con mujeres, hacían todo tipo de pecados. Para ellos no había límite. Y aquí es donde está el peligro.
usted puede estar caminando por caminos que van hacia la perdición y hacer todo tipo de pecado. El Señor ve todo eso. Y el Señor es el que dice hasta cuándo usted va a seguir así. Si usted no se arrepiente, pues ya sabe las consecuencias. Y aquí, estos dos hijos de Elí no tenían temor de Jehová. Voy a leer en el capítulo 2 de Primera de Samuel, donde habla sobre esto. En el capítulo 2, versículo 17, dice así: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Que el pecado de ellos era muy grande. Y ellos no tenían límite. Ellos hacían con los sacrificios como a ellos les parecía. Pero mientras ellos estaban en desobediencia y sin temor alguno, estaba Samuel, cuando eso era un niño, y estaba en la casa de Jehová. Y llegó un momento en que viene el llamamiento de Samuel al ministerio como tal. Ahí es cuando Dios lo llama la primera vez. Eso lo vemos en el capítulo 3, versículo 4. Dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Pero en la primera vez que Jehová llama a Samuel, Samuel piensa que es Elí, el sacerdote, que lo está llamando. Y él se levanta y va donde Elí y le dice: ¿me has llamado? Y ahí es cuando Elí le dice: no, no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y por segunda vez volvió Jehová y llamó a Samuel. Dice: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, en el versículo 6 del capítulo 3. Y levantándose Samuel, vino a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve otra vez a acostarte. Y Samuel volvió otra vez y se acostó. Y vuelve la tercera vez. Escucha su nombre, que lo llaman. Eso lo ven en el versículo 8 del capítulo 3 de 1 Samuel. Dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Entonces aquí Samuel vuelve otra vez y se levanta y va a donde Elí y le dice: Señor, ¿me has llamado? Y ahí es cuando Elí, el sacerdote, se percata que es Jehová que está llamando al joven Samuel. Y él le dice: Samuel, cuando vuelvas a escuchar tu nombre, di: heme aquí, Señor, habla, tu siervo escucha. Y ahí es cuando volvió, y cuando Jehová lo llamó, ya era donde en el versículo 10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel.
Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y ahí es cuando Jehová le dice a Samuel que iba a hacer cosas en Israel. ¿Y que él iba a hacer? El profeta delante del pueblo de Israel. Y Samuel para ese tiempo creció y Jehová estuvo con él. Y todo el pueblo lo conoció grande. Y aquí es donde viene a desarrollarse la historia, donde los filisteos, que eran enemigos arrésimos del pueblo de Israel, pues entran en batalla con Israel. Pero acuérdense que los pecados tienen consecuencias. Pues, como le había indicado, los hijos de Eli, que habían hecho todo cuanto pecado delante del Señor. Y ellos pensaban que todo lo que hacían no iba a tener consecuencias. Pues ahora vienen los filisteos. Se levantaron contra el pueblo de Dios. Y en la primera batalla que tienen los filisteos contra el pueblo de Dios, el pueblo de Dios pierde. Pierde la primera batalla. Y dice aquí en el capítulo 4, versículo 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Es decir, que murieron 4,000 hombres israelitas, porque perdieron en la primera ola de conflicto contra los filisteos. Y entonces aquí es donde viene algo interesante, que lo vemos en el capítulo 4, en el versículo 3, y lo voy a leer para que vean de qué se trata. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Es decir, ellos dijeron que por qué había sucedido eso. Hay momentos en que nosotros en la vida diaria podemos estar cometiendo unos errores que nosotros sabemos que no son como decir errores sin tener el consentimiento, sino que sabemos que estamos caminando mal. Y pensamos que porque creemos en Jehová, podemos seguir haciendo cosas no agradables delante de Jehová. Nosotros, cuando estamos en los caminos de Jehová,
tenemos que estar prestos y diligentes en las cosas del Señor. No podemos estar cayendo otra vez en el mismo lodazar. ¿Me explico? Si yo soy creyente, ya las cosas viejas pasaron. La vida mía vieja pasó. Yo soy nueva criatura. Jesucristo me perdonó. Y yo soy nueva criatura. Empecé en cero. Como soy nueva criatura, no puedo seguir cometiendo los mismos errores que cometía ayer. Tengo que ir hacia adelante, caminando en la voluntad de Dios, como un creyente. Que si antes bebía, pues ya yo sé que no puedo entrar otra vez en tomar, porque eso me trae consecuencias. Me trae en que pierdo el control de mi vida. Que si antes veía cuestiones que no eran agradables ante los ojos de Dios, pues no puedo estar contaminándome de nuevo. Que si antes hablaba malo, pues ya mi vocabulario ya va cambiando. Porque eso lo siente uno, porque eso lo trae el Espíritu Santo. Ya uno deja de hablar ese tipo de lenguaje. Pero si tenemos amistades que todavía siguen hablando esos lenguajes no adecuados, que siempre los va a ver, y al escucharlo, pues eso como que nos trae preocupación, porque al tener el Espíritu Santo, esas cosas que hablan, pues ya no son agradables. Y no compartimos ese tipo de lenguaje. Pues ya empezamos a hablar más adecuadamente. Y si antes veíamos chistes de doble sentido o cosas de doble sentido, ya no participamos de eso, porque nos vamos alejando del pecado. Porque si venimos a los pies de Dios, de Cristo, Él nos va a ayudar a caminar. Pero no podemos estar visitando las mismas áreas que íbamos. Es como el alcohólico que entra a un sistema de detox, a un programa, y ya no bebe, pero él sabe que no puede ir a entrar a las barras, porque ¿qué es lo que hay ahí? Bebidas. Y va a caer, porque no tiene todavía la fuerza, el control, dominio, para decirle a la carne no. Y si retan y entran, pues van a tomar y no van a tener el control. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Pues aquí el pueblo de Dios, ellos tenían el arca. Déjenme mostrarle aquí lo que le quiero mostrar. El arca era ese era el arca. Lo llevaban 4 ministros
para poder llevar ese arca. Ese arca no todo el mundo podía tocarlo, porque podía morir, porque tenía que ser una persona santificada en la obra de Dios para trabajar, manejar el arca. Pues los ancianos dijeron, pues vamos a traerle esa arca para la próxima batalla, porque así nos va a traer suerte. Ese es el otro punto. Las cosas de Dios no son amuletos. La Biblia no es un amuleto. No la puede tener como un amuleto de decir, un ejemplo, que yo estoy en el cuarto y si tengo miedo, temor, pues digo, voy a abrir la Biblia en el Salmo 23 para que las malicias se vayan. Porque esto no es un amuleto. Esto es la palabra de Dios, sí. Pero amuleto no es. El poder que da es el Padre, es Jesucristo. Él es el que nos protege. Esto no. Esto es papel, hojas, que está escrita en ella la palabra de Dios. Pero no puedo yo utilizar esto para yo caminar por ahí y decir que estoy bajo la sombra del Señor, del Omnipotente, porque ando con la Biblia. No, porque eso es un amuleto. Y así no trabaja esto. Pero los ancianos de ese tiempo lo hacían. ¿Y qué sucedió? Si fuera así cierto lo que ellos decían, pues vamos a ver qué sucedió. Dice, cuando para ese tiempo los filisteos en la segunda ronda de batalla, los filisteos escucharon un alboroto, porque el pueblo de Dios estaba gozando, alegre, cantando, porque traían el arca. Y ellos decían, ahora sí que somos poderosos, nadie nos va a vencer, porque tenemos el arca. Pues vamos a ver. Y los filisteos dicen así, estoy en el versículo 8 del capítulo 4, dice, ¡ay de vosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hicieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Es decir, ellos conocían la historia de Israel, que fue librado por la mano de Dios de Egipto, del faraón. Y ellos estaban atemorizados porque decían, bueno, ahora sí que vamos a ser eliminados porque mira lo que traen el arca. Pero ¿qué sucedió en el versículo 10? Dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Ahí están contando solamente los de a pie, que ahí no cuentan los que están en caballo, en carro, ni nada. 30,000. Fue bastante. ¿Qué quiere decir esto? Que el arca del pacto no los defendió. Los ancianos decían que sí, que ahora con el arca entre ellos van a vencer.
Pues aquí no vencieron. ¿Y qué sucedió con el arca? Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finnes. Es decir, los filisteos se robaron el arca y los dos hijos del sumo sacerdote, Elí, los dos bambalanes, los dos que hacían pecado diestra y siniestra, los que tenían por el piso las ofrendas de Dios, que no tenían temor de Dios, fueron muertos. Porque ellos pensaban que el pecado no tenía consecuencias. ¿Y qué sucedió? El padre, Elí, el sumo sacerdote, para ese momento tenía 98 años de edad y era ciego. Cuando fueron a donde él a traerle las malas noticias de que el pueblo de Dios había perdido, que los dos hijos de él habían muerto y que el arca fue robada, cuando Elí, el sumo sacerdote, escuchó que el arca fue robada, se espantó de gran manera que al tratar de ponerse de pie se cayó hacia atrás y murió, porque se dio en la parte de atrás de la cabeza. Es decir que los dos hijos de Elí, los que pecaban, y el padre, que también consentía los pecados de su hijo, también. Porque él era sumo sacerdote y sus hijos administraban dentro con él el templo. Y en el templo era el tabernáculo, que era sagrado. Y si ellos pecaban, el pueblo sabía que ellos pecaban, pues Elí no decía nada, les consentía. Nunca hubo un regaño hacia ellos, así como nos dice la Biblia, no hubo. Gloria a Dios. ¿Y qué sucedió? Pues los filisteos tomaron el arca y lo llevaron y lo metieron en el templo de los filisteos. Los filisteos tenían un templo, el cual era la casa de Dagón, no dragón, Dagón. Pues Dagón era una figura de ellos, que ahí en ese templo ellos pusieron el arca. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué sucedió? Que ellos ponen el arca de Jehová dentro de un templo pagano, de un dios ajeno. Bueno, era el dios de los filisteos. Y esa estatua estaba al frente del pacto del arca del pacto de Jehová. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Pues, ¿qué sucedió? Le voy a leer aquí lo que sucedió. Aquí no fue la gente. Dice: y cuando al siguiente día de Asgod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Es decir, el muñeco que ellos tenían en el templo
amaneció postrado, se había caído, haciendo reverencia al frente del arca del pacto de Jehová. Y los sacerdotes, al ver esto, de los sacerdotes filisteos, al ver esto, se espantaron. Y entonces tomaron esa figura de Dagón y la colocaron nuevamente en su posición. Y al otro día por la mañana, cuando vuelven allá, ¿qué es lo que encuentran? Les voy a leer aquí el versículo 4. Dice, y volviendo a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndose quedado a Dagón el tronco solamente. Es decir, la parte, la figura esa, cuando cayó, la cabeza voló, la parte de las manos volaron, los hombros volaron. O sea, que quedó el tronco del cuerpo nada más, para que no lo volvieran a restaurar. Gloria, gloria a Dios, aleluya. No hay nada que pueda prevalecer delante de la presencia de Dios. Dios es amor. Dios es celoso con sus cosas. Por eso es que hay que obedecer y hacer las cosas que Dios ya habló. ¿Y qué sucedió? Que comenzó el problema dentro de la ciudad de los filisteos. ¿Y qué sucedió? Les voy aquí a leer. Ellos empezaron a tener tumores. Las cosechas de los filisteos empezaron a ser comidas por ratones. Empezaron las plagas. Plagas de ratón y plagas de tumores a todo el pueblo de filisteos. Y ahí fue cuando vinieron los adivinos, los sacerdotes de los filisteos, adivinos, sacerdotes, pues estaban entre ellos hablando para ver qué hacían con el arca, porque ahora ellos querían deshacerse del arca de Jehová, pero no lo podían coger porque caían muertos. Dios no necesita ayuda. Dios lo único que quiere es la obediencia. Más nada. Obediencia. Gloria a Dios. Esto lo está haciendo Dios solito. El pueblo de Dios había muerto 30. Aquí está. 30,000 hombres más 4,000 hombres antes en la primera batalla, 4,000 más 30,000 en la segunda, es decir, 34,000. Y eran hombres de a caballo porque habían más. Es decir que sobre 30,000 hombres habían muerto del pueblo de Israel. Y aquí Dios está haciendo el trabajo sin el pueblo de Dios. ¿Y qué sucedió?
que ellos dijeron, les voy a leer aquí en el capítulo 6, versículo 4. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y vuestros príncipes. Haréis, pues, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria a Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón? Como los egipcios y faraones endurecieron su corazón, después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Es decir, entre ellos mismos, los mismos pueblos de filisteos, los adivinos y los sacerdotes estaban indicando, pues, vamos a hacer la expiación, es como una ofrenda. Vamos a hacer, pues, de la misma plaga que nos ha caído de ratones, vamos a hacer ratoncitos de oro. Muchos ratoncitos de oro, vamos a ponerlos dentro de ese carro que va a llevar el arca. Y de los tumores que tenemos en todo el cuerpo, pues vamos a hacer figuras de tumores, pero todo eso era en oro. Ellos estaban como pagando un precio para que el Señor los librara y los dejara quietas. Como si el Señor fuera, usted le paga y ya Él lo perdonó. Eso se me parece como hay sitios y creencias que personas llevan ofrendas ante un altar. Ofrenda a muñecos de forma de ratones, le llevan comida y ya. No, ya llevamos la ofrenda, somos ya libres, estamos perdonados. Otros pues llevan ofrendas ante personas delante. Pues aquí llevo tu ofrenda, dime 2 o 3 palabras y yo salgo por la puerta ya limpio de todo pecado. Así no es. La misma palabra dice, arrepentidos de vuestros pecados, y el mismo Señor los perdonará. No tiene que haber un intercesor, un intermediario. Ahora es usted y Dios. Yo no tengo que ir a ninguna iglesia a llevar una ofrenda a un siervo de Dios, a un pastor, a un sacerdote, para que ore por mí, para que Él limpie mis pecados, porque no es así. Yo puedo ir ante un siervo de Dios, decirle, yo quiero arrepentirme de mis pecados, ora por mí. Pero no que Él es el que va a limpiarme a mí, ¿no? O yo simplemente voy a estar así a pedir que usted ore por mí y manda, y yo digo, Señor, límpialo, ¿sí? Pero es usted. Por eso es que yo aquí, cuando termino las predicaciones, le digo, todo aquel que vaya a aceptar
a Jesucristo como su Salvador, repita conmigo. Porque no soy yo el que voy a orar por usted, es usted. Porque esto es usted y Dios, no soy yo. Entonces usted repite conmigo y hace la oración. Pero tiene que hacerlo de corazón. Porque si yo simplemente digo, pues Señor, perdona mis pecados, sí, escribe mi nombre en el libro, ya se acabó. No, eso no es así. Puede hacerlo 20,000 veces. Y si usted no lo hace de corazón, pues no hizo nada. No hizo nada. Porque Dios lo ve. Dios conoce su corazón. ¿Y qué sucedió aquí? Pues ellos pusieron el arca dentro de un carro con toda esa ofrenda. Y la amarraron dos vacas. Para que las vacas pues se llevaran ese arca. Cuando ese arca iba pasando por esas ciudades de los filisteos, las ciudades se iban contagiando de tumores, iban muriendo la gente. Era una peste lo que estaba pasando por esas ciudades. De lo que le estoy hablando hoy no es parecido a lo que hay en el mundo. Una peste, un virus que está acabando con la humanidad. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado ya ha subido al cielo. Y el Señor es amor, es misericordioso, pero también es fuego consumidor. El Señor sabe hasta dónde le va a dar a usted la oportunidad. Pero como la humanidad iba sin freno, ahora están como los filisteos. Que están orando para ser perdonados. Eso es lo que quiere Dios. Que el pueblo se humille delante de la presencia de Él. Y Él sanará la tierra. Pero tiene que ser de corazón. No simplemente, yo estoy enfermo, Señor, sáname. Y una vez que el Señor lo sane, usted va a retomar la vida que tenía antes de enfermarse. No. Esto está sucediendo para que el mundo alce la vista. Porque está sin freno. Está muy cómodo. Ya lo que antes era malo ya es bueno, ellos dicen. Y lo que era bueno antes, ahora es malo. Ahora, si usted no acostumbra a hablar malo, ver pornografía, hacer pecados horribles, drogarse, beber, pues usted no está en nada. No, hermano. Ahora hay personas que pueden casarse del mismo sexo, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Si de esa forma fue que Sodoma y Gomorra desapareció bajo fuego. Y como si conocemos la historia, vamos a caer en lo mismo otra vez.
Gloria a Dios, aleluya. Pues, ¿qué sucedió entonces? Pues esos pueblos, cuando ese carro y el arca iban pasando, iban dejando una estela de muerte, de enfermedades, de tumores. Y en el versículo 19 del capítulo 6, miren lo que dice. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. El arca solito exterminó a 50,070 hombres de filisteos. Miren para allá que mucho. Cuando los filisteos habían derrotado en la primera ola 4,000 y en la segunda ola 30,000. Que en total era 34,000 hombres del pueblo de Dios, israelitas, con todo y arca. Y ahora el arca solita mató a 50,070. Casi el doble. Gloria a Dios, aleluya. Esa es la consecuencia de la desobediencia, la consecuencia de el pecado, la consecuencia de la vida sin freno, la consecuencia de no escuchar a Dios, trae consecuencias. Y hoy quise traerte esta historia. Puedes buscarla también en tu Biblia para que la leas detalladamente. Es bien interesante y vas a aprender mucho también. Y Dios te va a hablar también. Léela y Dios te va a hablar. Puedes leerla del 1, primera de Samuel, del capítulo 1 al capítulo 6. Y vas a ver esa historia grandísima. Gloria a Dios, aleluya. Así que, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde y hay que obedecer en las cosas de Dios, seguir en los caminos de Dios. Siempre van a venir atribulaciones, problemas, pero eso ponlo en las manos de Dios y descansa en paz, porque ya Dios habló y Dios va a hacer. No ayudes a Dios, porque a veces creemos, pues si yo hago esta forma o esto, pues resuelvo esta área y de una vez pues adelanto algo. No.
Porque lo que vas a hacer es hundirte más. Es como una arena movediza que tú estás adentro, ya Dios te rescató, pero si, y ya Dios te dijo lo que va a hacer. Pero si sigues moviéndote, ¿qué vas a hacer? Seguir hundiéndote. Lo que le pasó a Pedro cuando le dijo, si eres tú, Señor, que estás en las aguas, permite que yo vaya donde ti. Y Jesús le dijo, pues ven. Y cuando Pedro comenzó a caminar en las aguas, empezó a ver la turbulencia del mar, la tormenta. ¿Y qué sucedió? Empezó a hundirse. Y después gritó, sálvame, Señor, que perezco. Pero si el Señor te dijo, camina, ¿por qué te pones a mirar el problema? No mires el problema, que te vas a hundir. ¿Por qué? Porque vas a perder la fe. El Señor te dijo, camina. Y tú, sí, Señor, voy a donde ti. Estoy caminando en fe. Pero si acá el problema te dice, estoy aquí, y tú haces, y lo miras, te vas a asustar. Porque está ahí. No lo mires, que te vas a asustar, vas a perder el control. Y si pierdes el control, entra la ansiedad y el enemigo va a hacer el escante otra vez. Así que aquellos que quieran aceptar a Jesucristo como su Salvador, gloria a Dios, repita conmigo, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, límpiame con tu sangre, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Ayúdame a serte fiel. Amén. Amén. Así que voy a orar para dar conclusión al estudio de hoy. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos hecho tu voluntad, Padre amado. Nos has dado la fuerza, Señor amado, para estar de pie, mi Dios amado. Para hacer lo que hay que hacer, Señor amado. Estamos en tiempo, Señor, que no hay tiempo, Padre, para descansar y dormir. Es tiempo para llevar tu palabra. A tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y estos son los tiempos, mi Dios. Así que síguenos dando fuerza, Padre. Cuídanos, Señor. Y a todo aquel, Señor amado, protégelo, Padre. Ayúdalo, Señor. Que sigan hacia adelante, mi Dios. Dale fuerza, Padre. Porque todos los días, Señor, cada día va apretando más, Señor. Y la tormenta sigue creciendo, Padre. Y nosotros, Señor, somos humanos, mi Dios. Y al ver eso, esas tormentas, Padre, nos da temor. Pero contigo, Señor amado, nos vas a ayudar a darnos fuerzas, Padre, a seguir hacia adelante, mi Dios. Todo esto te lo pido, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Amén.